Don Patricio. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en cuenta. Tenemos para esta sesión pareo del diputado señor Gustavo Benavente con la diputada señorita Catalina Pérez. También tenemos dos reemplazos, el señor Álvaro Carter por el diputado Gustavo Benavente, que está en el pareo, y la diputada señorita Cariola, reemplazada por la diputada doña Marisela Santibáñez, señor presidente, que ya está presente. Luego tenemos un proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara para crear una comisión permanente de protección y bienestar animal. Se informa además que la diputada señora Joana Pérez reemplazará al diputado señor Miguel Ángel Calisto en la sesión del día de hoy. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia del señor subsecretario, acompañado del abogado señor Mario Araya, de la División Jurídica, la señorita Consuelo Hernández, Community Manager, y excusando la inasistencia del señor ministro. Defensoría Penal Pública confirma la asistencia al señor Cristian Irarrázaval, abogado, y del asesor legislativo señor Leonardo Moreno. Finalmente, Fiscalía Nacional del Ministerio Público confirma la asistencia del señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La presente sesión número 136 ha sido citada con el objeto de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal. 10 minutos al término de la sesión son los varios, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional y está calificado con urgencia suma. Para estos efectos nos acompaña y agradecemos al señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. También nos acompaña por el equipo de la Defensoría Penal Pública, señora Razabal, don Leo Jorquera, y también del Ministerio Público a don Ignacio, y recalco Ignacio Castillo, para no decirle Nicolás, aunque está en segundo lugar por ser de la Católica. Ya no tenemos cara de criticar a nadie. No a nadie. Pero Soteldo era de la U. Lo dejo ahí y me retiro. Oye... Sí, me imagino. Oye, vamos a continuar la discusión en particular y quedamos en la página 11 del comparado, señoras y señores diputados, diputada Santibáñez, en la página 11, con el artículo 411 sexies vigente, y el proyecto en primer trámite constitucional elimina el artículo 411 sexies, que va en la línea de lo que ha aprobado esta comisión en orden a tener un título aparte para todo lo que dice relación con la cooperación eficaz. Entonces, si la comisión está de acuerdo para aprobar por unanimidad la derogación del artículo, o sea, el artículo que elimina el artículo 411 sexies. Está en la página 11 del comparado. El artículo dice: el tribunal podrá reducir la pena. Sexies, sí. Si estamos todos de acuerdo, en título aparte. Hay un título completo de cooperación eficaz, y lo que hace este proyecto que viene del Senado es eliminar justamente el 411 sexies, que se refiere a cooperación eficaz, y como también hemos acordado tratarlo en un título aparte, la idea es poder aprobar este artículo que elimina el 411 sexies, y le pido la unanimidad para avanzar. Si estamos todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. A continuación pasamos a la página... Sí, no, vamos a anotar. Vamos a anotar la votación, sí. Muy bien. La diputada Pérez vino y se retiró para hacer presente eso. Sí, está pareada. Está pareada con el diputado Benavente. Y el diputado Benavente está reemplazado por Carter. Sí. ¿El pareo no aplica entonces? Debería aplicar, presidente. ¿Debería aplicar para quien reemplaza? Sí. Ok. Sí. Que hay que ver qué se hizo primero. Don Marcos y la Vaca. Ya, claro. Entonces Benavente, sí. Calisto, Santibáñez. ¿Y dónde? Claro. Vaca, Giles, pero podemos estirar ese problema para después.
Pérez lo votamos en una. No, porque no puede. Diputado Alessandri, ¿podemos estirar Sánchez, ese problema para después? Soto. Pinter está, sí está. Ok. Diputada Giles también está. Diputado Leiva. Sí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 9. aprobamos por unanimidad. Sí, aprobado. Sí. La diputada dice que hace mucho calor. Sí, sí está. Ceci, si nos puede ayudar, dice la diputada ¿Está? Santibáñez que hace mucho calor. Gracias, Ceci. ¿Está sentado? Corresponde entonces continuar con la página 12 del comparado, con una indicación del diputado Sánchez que pretende agregar un numeral octavo en el artículo primero del proyecto de la ley que incorpora los siguientes artículos 142 bis A, 362 bis A y 393 ter en el Código Penal del siguiente tenor. Se acaban de presentar nuevas indicaciones al Código Código Penal, Penal. al artículo 90, que iría antes que la que se ha discutido. Vamos a ver esta entonces, que es de... El diputado Sánchez. Sí, artículo 90 y esto, agregar un nuevo artículo 99, artículo 485, ya de ahí después. La Secretaría nos hace ver, nosotros siempre le hemos pedido a las y los diputados que presenten las indicaciones con anterioridad para poder trabajar el comparado. Sin embargo, es un derecho que asista a los diputados y diputadas el presentar indicaciones hasta la votación. Artículo 12. ¿Sí? No, esta. Esta es la que presentaron hoy día. No, la hoy día va al final del comparado. Por eso. Pero esto es Código Penal. Es ahora. Si es modificación al Código Penal. Está encerrado. Señor secretario. No, el derecho del diputado, digamos, en realidad no hay un cierre. Perfecto. De la votación del Código Penal es posible que lo pueda presentar antes de... Claro, si no, a ver, para aclarar el tema, si hay una nueva indicación que dice relación con un debate que ya se produjo en esta comisión y que fue debidamente sancionado, no podemos reabrir el debate respecto a un artículo que eventualmente hayamos aprobado o rechazado. Y esa calificación le corresponde al señor secretario, para que nos ayude. Sí, pero en este caso lo último que hicimos en relación con el Código Penal fue el numeral 7, eliminar el artículo 411 sexis, que lo acabamos de hacer. Sí, y luego que nos va quedando, estos son ya del diputado Sánchez, toda esta cuestión. Ahora viene la indicación de Segundo, Sánchez. sí, todavía no empezamos la votación del segundo. Ok, pero la indicación que presenta el diputado Sánchez dice relación con alguna materia tratada. Que no lo hemos leído. No la hemos leído. Recién la hemos recibido. Perfecto. En el intertanto, mientras leemos esta nueva indicación, vamos a seguir con el comparado, con la página 12 del comparado, que es la indicación del diputado Sánchez para agregar un numeral octavo nuevo en el artículo primero del proyecto de ley que incorpora los siguientes artículos 142 bis A, 372 bis A y 393 en el Código Penal del siguiente tenor. Hago presentaciones, diputados y diputados, que el reglamento dice que hay que leer completamente los artículos. Parto. Artículo 142 bis A. Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 141, inciso final, precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 y 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan. Primero, dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena del delito. El tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. Segundo, tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Artículo 362 bis A propuesto. Para determinar la pena del delito comprendido en el artículo 362 bis precedente, no se considerará lo establecido en el artículo 65 y 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan. Primera, dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena del delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. Segunda, tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo si consta de un solo grado. Artículo 393 ter propuesto.
Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los artículos 390, 390 bis, 390 ter, 390 quater, 390 quinquies y 391 número 1 precedentes, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan. Primera, dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia. Segunda, tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes en los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta o el mínimo se consta de un solo grado. Esa es la indicación del diputado Sánchez, que consta en las páginas 12, 13 y 14 del comparado, que pretende incorporar los siguientes artículos: 142 bis A, que leímos recién, 372 bis A y 393 ter, para lo cual le ofrezco la palabra al autor de la indicación, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Esto podría parecer ser muy largo y complejo, pero la verdad es bastante simple. En primer lugar, estamos hablando de aquí de lo que se suele denominar en derecho penal marco rígido, ¿ya? Es una técnica para endurecer más las penas y en determinados casos de especial gravedad impedir que el juez, o restringir el ancho de manga del juez para poder aplicar el grado inferior, o cuando la pena conste de un solo grado en el Código Penal, aplicar el mínimo de la pena, ¿ya? En este caso estamos hablando de secuestro calificado, violación con homicidio, parricidio y femicidio, ¿ya? En esos casos, lo que se pretende con esta indicación es que el juez, concurriendo las agravantes señaladas en los mismos artículos, estamos hablando ahí numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá para esos efectos excluir el grado mínimo de la pena, como les decía, si es compuesta. Caso de penas compuestas nos referimos a cuando se contempla 2 o más grados, o si se contempla un solo grado, no se le aplique el mínimo de la misma, ¿ya? Aquí probablemente van a haber algunas consideraciones de algunos de nuestros invitados, y por eso quiero hacer algunas prevenciones respecto a esta cuestión. En primer lugar, la norma es coherente con el Código porque esto se ha utilizado ya en el artículo 449 del Código Penal, que pueden revisarlo, o sea, no es una novedad la existencia del marco rígido. También no es tan complicado el tema de las reglas de la determinación de la pena, porque en estos casos estamos hablando de penas indivisibles donde puede en el fondo hacerse este ejercicio de todas maneras y no es algo de mayor complejidad. La indicación, como bien señala, excluye la aplicación de las reglas generales que van desde el artículo 65 al 68, así que tampoco se genera un conflicto, una controversia con esas normas, que probablemente podría ser representado también por algunos de nuestros invitados. Y quiero señalar además que hay otros proyectos de ley en trámite que no han tenido mucho movimiento, pero están actualmente presentados. Por ejemplo, el boletín número 15.701-07 de los diputados Castro, Longton, Flores del Real y Chalper, que tiene en el fondo una regla de las mismas características. Reitero el punto entonces, esto tal como se ha hecho con otras normas dentro de este proyecto de ley, lo que pretende es restringir el marco de interpretación del juez en determinados casos de especial gravedad y que tenga que aplicarse la pena en su parte más alta sin necesariamente introducir una regla que aumente las penas. Se mantiene la misma pena, solo que tiene que aplicarse el máximo. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra. La había solicitado el Ministerio de Justicia. Señor subsecretario. El micrófono, subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Algunas consideraciones respecto a la indicación. Bueno, antes que eso, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Y, bueno, presidente, algunas indicaciones respecto a la presentación que hizo el diputado Sánchez. Lo primero es que la ley 21.483 del 28 de agosto del año 2022, que se terminó de aprobar en esta Cámara, endureció las penas para, en particular, dos de los delitos que se señala
que se señalan, que son parte de esta indicación, que tienen que ver con el secuestro calificado en términos generales, y llevó estas penas a presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado, ¿ya? Eso es lo primero, entendiendo que ya ha habido un endurecimiento de pena importante en una ley recientemente aprobada para estas materias. En segundo lugar, nosotros vemos que el principal problema que tiene la indicación dice relación con el hecho de que habla de aumentar grados en un delito que no tiene grados en cuanto a las penas que tiene asignadas, ¿ya? Entonces no tendría una aplicación práctica, y ese es un problema de la indicación en el fondo. Tiene una inconsistencia en la misma porque no tendría una aplicación práctica la pena que se está tratando de indicar, ¿ya? Porque solo tiene o presidio perpetuo calificado, no hay rango de grados dentro de la misma. Y el tercer aspecto es que se elimina el marco, o sea, efectivamente se elimina uno de los artículos para aplicar estas penas, uno de los artículos que recientemente se ha aprobado, que es el punto medio, lo que obviamente creemos que tampoco tiene una aplicación práctica propiamente tal, pero genera problemas de inconsistencia en algo que ya hemos aprobado recientemente. Entonces, en términos generales, nos parece, el Ministerio de Justicia no está de acuerdo con la indicación. Creo que en este punto además puede ser muy relevante, presidente, la opinión de la Defensoría y de la Fiscalía. Muchas gracias, señor subsecretario. Si fuera preciso, diputado Sánchez, ningún problema. Muchas gracias, presidente. Solo respecto de la inquietud del ministro en que esto no fuera aplicable al caso por la indivisibilidad de la pena, el artículo 58 del Código Penal establece claramente que las penas indivisibles constituyen en sí mismas un grado. Entonces sí es aplicable y no habría ningún conflicto. Muchas gracias. Hecho ese alcance, pido que conocer la opinión de la Defensoría Penal Pública. Claro. Sí, de ahí lo ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, para complementar lo que dijo el subsecretario de Justicia, estamos completamente de acuerdo con lo que señaló, pero simplemente como complemento, aquí estamos hablando de delitos muy graves que se dan en pocos casos, digamos, y llegan a condena en pocos casos también, que ya tienen la pena máxima que establece nuestro orden jurídico, que es presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, ¿cierto? Que implica que la persona ante 40 años no puede salir bajo ninguna circunstancia. Digamos, el modo de castigar esos delitos parece correcto poner la pena máxima, pero lo que propone el diputado Sánchez, el problema que nosotros vemos también es desde un punto de vista práctico, que estamos creando 3 regímenes adicionales de determinación de la pena. O sea, ya vamos a tener la ley de armas, la ley Emilia, el 449, que es para algunos delitos contra la propiedad, la ley de delitos económicos. Acabamos de modificar todo el régimen general del 65 al 69, ¿cierto? Con la norma del punto medio, que va a aumentar mucho las penas, y aquí estamos creando 3 regímenes adicionales. Entonces también, desde el punto de vista de los operarios del sistema, aquí no sé qué opinión tendrá Ignacio, ¿cierto? Esto también va a ser un problema para nosotros de cómo vamos a operar con todas estas normas. O sea, va a haber una inflación de regímenes de determinación de la pena. Solamente queríamos hacer presente eso. Muchas gracias. Le quiero ofrecer la palabra, lo pido yo al Ministerio Público, luego el subsecretario tiene una precisión, luego el diputado Longton. Sí, el diputado. Sí, Ignacio sí lo dije. Es que como es en segundo lugar siempre me confundo. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también aprovecho de saludar a las diputadas y a los diputados. Presidente, efectivamente se trata esto de tener un marco rígido de determinación de la pena, es algo que no solamente está, ¿cierto?, en el Código Penal, en el artículo 449, está en la Ley de Control de Armas, digamos, y hay otras leyes especiales que también lo contemplan. Por lo mismo, desde ese punto de vista, nosotros entendemos que es un modelo, digamos, de determinación de la pena que legítimamente el legislador ha podido aplicar. Ahora, sin perjuicio de eso, y que por tanto uno perfectamente, legítimamente lo podría visualizar también en estos tipos penales, más allá de lo señalado por el señor subsecretario, pero sin perjuicio de eso, hay algunas cosas del texto que vale la pena mencionarlas para aquilatar eventualidades, digamos, eventuales problemas de hermenéuticos futuros. Lo primero tiene que ver, a mi juicio, con el hecho de que efectivamente al modificar, lo dijo algo la Defensoría, pero al modificarse el punto medio en el artículo 69, de hecho eso supone una revisión también de la forma en que se va a aplicar, ¿cierto?, los marcos rígidos, porque los marcos rígidos estaban pensados siempre en el contexto, por así decirlo, de aquel marco donde además, como lo dice el punto número 1 de estas indicaciones,
el juez va a poder aplicar la pena conforme a las circunstancias atenuantes y agravantes y recorrer la pena en toda su extensión, que es contradictorio con lo que dice el 69 en su punto medio. Por tanto, en algunas hipótesis, no desde luego en las más graves que tienen presidio perpetuo simple y calificado, sino que en algunas otras puede generar incluso el efecto de generar un poco la pena hacia abajo. Insisto, no porque esté mal pensada la indicación, que desde luego es consistente con lo que hay por ejemplo, en el 449, sino que porque la modificación del artículo 69 va a generar un efecto acá. Perfecto. Y lo segundo es que en el caso de, yo entiendo que es una única indicación, en el que yo también sería cuidadoso en la modificación del 393 ter, porque en la hipótesis, porque ahí sí hay algunas hipótesis de penas divisibles donde con el punto medio va a generar algún problema hermenéutico, y lo otro, porque hay algunas, como por ejemplo el cuáter o el quinque del 390, que no parece ser exactamente figuras de tipos penales sobre las cuales se puede aplicar la regla. Entonces ahí también habría una cosa a revisar. Perfecto. Muchas gracias al Ministerio Público. Señor subsecretario, ¿no? Diputada Giles. Luego del diputado Soto, que me había pedido la palabra. Que Longton había dicho que no. Diputado Longton. En ese orden. Diputado Longton, diputado Soto, diputada Giles. Sí, es que el subsecretario y Fiscalía y la Defensoría me habían clarificado algunos puntos, pero sigo teniendo algunas dudas. ¿Verdad que nosotros presentamos un proyecto, como bien dijo el diputado Sánchez, para un marco rígido en materia de homicidio? Igual como lo hicimos a propósito de la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal quedó un marco rígido a propósito de los homicidios, pero mi duda es respecto que hay la división de las penas divisibles e indivisibles. La indivisible podría no haber problema, pero las penas divisibles sí, en atención al 69, cuando habla del punto medio de su extensión. O sea, nosotros cambiamos la forma de determinación de las penas. Entonces, el marco general. Entonces, sobre ese marco general estamos poniendo otro marco adicional. Entonces, puede ser complejo al momento de determinar la pena. Por eso tengo la duda respecto a las penas divisibles e indivisibles. Indivisibles quizás no se generaría mayor problema. Entonces, mi tema es en la práctica, ¿cómo pueden conversar esta norma con una eventual norma del artículo 69? Entendiendo que ya definimos en esta comisión al menos y en el Senado un marco para poder determinar las penas, que es el punto medio. Esa es mi mayor duda, presidente. Aprehensión. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Al final de las intervenciones, diputado. Presidente, yo no estoy de acuerdo con esta indicación, por varias razones. Una de ellas son los defectos técnicos que tiene, que ya nos han manifestado la Defensoría, el Ministerio de Justicia, pero particularmente tiene un problema grave en cuanto trata un marco rígido para determinación de la pena por los jueces en algunos delitos, básicamente en un solo delito, que es el de secuestro con homicidio, violación y otro más. Todo el resto de los delitos que pueden ser más graves en el Código Penal no tienen ese marco. Entonces, cuando uno coloca particularidades a un delito y no al resto, que pueden ser más graves que este, produce una desproporción, produce un desbalance, una falta de igualdad. Por ejemplo, el marco rígido que propone el diputado Sánchez para el artículo 141 del Código Penal, inciso final, que castiga al que comete secuestro con homicidio, violación o alguna de las lesiones. Y se aplica solo a ese. Pero yo lo doy como ejemplo, presidente, pero está lleno de casos particulares. El artículo 142, que no se regiría por el marco rígido que propone el diputado Sánchez, habla de la sustracción o el secuestro de menores de 18 años, que lo castiga también con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se trata de menores secuestrados por bandas de secuestradores, que es un delito grave, probablemente puede ser más grave que el secuestro con lesiones de un adulto, ¿sí? Con lesiones leves, por ejemplo, menos graves, pero sin embargo no tendría el marco rígido que propone el diputado Sánchez. La solución no es extenderlo a ese artículo porque faltan como 500 más, porque lo que quiere esta comisión por lo menos es mejorar o endurecer el marco rígido general, el que está en los artículos 65, 69, y eso es lo que se está haciendo. Ahí se está mejorando todo, pero no creo que no corresponde que establezcamos condiciones particulares para un delito sin tocar a otros. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad? Esto se ha hecho, sí, cuando se intervienen las condiciones de sentencia, de tipo de sentencia en un solo delito, esto va al Tribunal Constitucional. Aquí se ha mencionado que hay marcos rígidos y penas sustitutivas que se excluyen en materia de ley de control de armas
en la ley Emilia, manejo en estabilidad resultado con resultado de homicidio. Todos esos intentos de establecer particularidades en función de algunos delitos terminan en el Tribunal Constitucional, porque rompen el principio de igualdad y la proporcionalidad con relación a otros delitos. Por eso, presidente, yo creo que este es un camino equivocado de la Comisión y no deberíamos avanzar en algo que ya tiene... Mire, hay cerca de 2.000 fallos al año en el TC, precisamente impugnando esta forma de legislar, estableciendo condiciones particulares solo a unos delitos sin tocar el resto. Yo preferiría que siguiéramos por el camino con el cual partió esta comisión, que es modificar el marco general de determinación judicial de las penas, poniendo condiciones incluso más rígidas, más duras, pero no establecer casos particulares, presidente. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. El argumento de la subsecretaría y de la defensoría de que esto haría que tuvieran que matearse más, digamos, los jueces cuando están tratando estos temas, que tuvieran que usar más el cerebro y que complejiza el trabajo, me parece pobre. Tiendo a empatizar más con el argumento que ha entregado la Fiscalía. Y a mí me parece, como ya lo he dicho acá, que para una populista penal asumida, salida del closet, esta indicación es muy interesante. Sin embargo, presidente, para mejor decidir respecto de un problema que es complejo y profundo que nos plantea esta indicación, a mí me gustaría tener la posibilidad de escuchar la opinión, si usted lo tiene bien, del profesor Aldunate. No sé si eso fuera posible. Lo que pasa es que una consulta sí tendría que ser por la unanimidad de los miembros de la comisión. Le suplico que tengamos la unanimidad para poder escuchar. ¿La unanimidad? Don Enrique, por favor. Que venga Celedón también. Toma asiento, don Enrique. Ok. 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 Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Oye, yo creo que en este tema, diputada Giles, sin perjuicio de acceder a su requerimiento, de que el profesor Aldunate nos ilustre respecto de estas indicaciones, están contestes tanto el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, que sería inadecuada una indicación de esta naturaleza, a establecer una nueva forma de poder establecer la pena con todas las debilidades también que se han planteado. Sobre el punto, presidente. Sí, le voy a ofrecer la palabra al diputado. Sí, diputada Giles. Quizás para justificar mejor por qué me parece pertinente, aunque yo creo que todos lo entienden, la opinión del profesor Aldunate. A mí, yo no tengo la misma lectura, presidente, que tiene usted. A mí me parece que la Fiscalía con elegancia ha dado una opinión distinta y de mayor profundidad. Y justamente es eso lo que me interesaría que abordara una persona que, a mi juicio, tiene una expertise importante justamente en la materia penal, que es el profesor Aldunate. Yo creo que no se contradice la posibilidad de un marco rígido en esta situación a un marco rígido global, todo lo contrario, tendería a justamente a reforzar esa idea. Muchas gracias. Oye, le vamos a dar un momento porque el profesor Aldunate la está analizando. Diputado Vilavaca. 2 minutos. Sí, presidente. Uno tendiera a pensar que cuando estamos tratando de establecer una norma excepcional para el sistema general que hemos establecido, existe una cantidad de tramos en la pena importante. Pero cada una de las normas que nos plantea el diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, la indicación, dice relación primero con las normas del parricidio, con el tema del secuestro con homicidio, cuya graduación va de presidio perpetuo calificado. Es decir, no ante esta nueva norma no le vamos a poder aplicar el presidio perpetuo, sino que el presidio perpetuo calificado. No estamos haciendo una regla de aplicación, estamos cambiando la pena, literalmente, en casi todas las indicaciones. Luego, en la siguiente, que ya se la aumentamos hace 2 años atrás.
Es decir, o sea, el año pasado, porque están de acuerdo a las modificaciones, están efectivamente el 31 del 12 del 2022, ¿ya? Entonces, aumentamos las penas en todos estos delitos en este Congreso y le pusimos de presidio perpetuo calificado. Y ahora estamos diciendo que a través de esta regla de determinación de pena eliminamos lo que nosotros hicimos y por lo tanto va a quedar solamente con presidio perpetuo calificado. ¿Ya? Entonces modifiquemos entonces la pena, y no hagamos una excepción respecto a la regla de aplicación. Y lo otro es que si es que no me equivoco, me gustaría escuchar al diputado Sánchez, en el 393 ter nos plantea también la misma metodología, pero incorpora el 394, que el 394 habla del agravante. Por lo tanto, ¿cómo voy a aplicarle una regla de aplicación al agravante? Y el 390 quinquies, y el 390 quinquies lo que dice es que tratándose del delito de femicidio el juez no podrá aplicar las circunstancias atenuantes. ¿Qué tiene que ver? No existe congruencia con la norma de determinación de la pena con estos dos artículos que están dentro de la indicación. Ahí hay un error claro. ¿Ya? Entonces me gustaría saber cuál es la explicación respecto a estos últimos dos y respecto a las primeras. Yo creo que el establecer el cambio de pena a través de una norma de aplicación de pena no corresponde. Muchas gracias, diputado Vilavaca, por el aporte a la discusión. El profesor Aldunate, para terminar el debate. Gracias, presidente, por su intermedio, y a la diputada Giles que hizo la consulta. Revisadas las tres propuestas, efectivamente creo que parece que el Ministerio Público ya lo dijo. O sea, nosotros estamos conviviendo, coexistiendo con un sistema de determinación que en definitiva, digamos, se escapa del régimen general que tenía el código de su origen, ¿cierto? Le faltó agregar, sí, que la ley de delitos económicos también tiene un régimen autónomo, ¿cierto? Exacto, pero el punto está en que bajo esa premisa, claro, si usted me pregunta en términos políticos criminales si este es el modelo deseable en un régimen codificado, no lo es. Pero eso es un problema de política criminal. Ahora bien, nosotros, digamos, introdujimos esto por primera vez por ciertas presiones a propósito de los delitos de tráfico vial, que fue la denominada ley Emilia, ¿cierto? Y ahí se empezó a incorporar esto después de la ley de control de armas, y seguimos después, y eso yo lo dije acá cuando era asesor, digamos, en el periodo anterior, agenda corta, 449, delito contra la propiedad, era algo altamente inconveniente, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ahora lo que se plantea, en términos, si queremos plantear esta discusión en términos de proporcionalidad, que respecto de tres delitos de los más graves que tiene el Código, eventualmente se pudiera aplicar esta decisión político-criminal de rigidizar la determinación de la pena, en el sentido de que acá no es que se aumente la pena. Acá lo que hace esta regla, para ponerlo en términos bien fríos y objetivos, es que se debe respetar el marco abstracto que fijó el legislador. ¿Por qué? Porque si uno revisa el código y abre el 66, por ejemplo, que se refiere a la determinación de las penas indivisibles, el inciso primero podría darle la razón al diputado Sánchez en el sentido que el juez podrá moverse entre esas dos variantes que tiene en esas dos penas indivisibles. El problema que el diputado Sánchez probablemente es que no quiere que se aplique el inciso tercero, es decir, que eventualmente en caso de que ocurran ciertas atenuantes, el juez pueda bajarse de ese marco rígido que ya fijó el legislador al endurecer la pena que señala el subsecretario. Eso es para escribirlo el cuento de manera lo más objetiva posible. Entonces, lo que hace la indicación del diputado Sánchez en la práctica es impedir que operen las reglas generales para que eventualmente en un caso calificado la atenuante cumpla su función. Y no sube la pena que ustedes, legisladores, fijaron en la legislación anterior. Eso se mantiene tal como está. Y ahora lo que dice, claro, también el diputado de la ACA tiene razón que efectivamente el cuatro está de más, eso efectivamente corresponde, y quizás puede tener sentido la del quinquis porque obviamente si no quiero que concurran circunstancias modificatorias, obviamente tengo que excluirlas de plano. Entonces, eso puede explicar un poco lo que aparece a propósito del parricidio, el femicidio y, digamos, esta otra categoría que se llama en razón de género. Eso no lo he estudiado mucho, entonces lo digo en términos bien. Pero eso es lo que yo podría decir en términos de política criminal y determinación. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando los defensores alegamos, por ejemplo, la ficción de consumación del artículo 7º, la respuesta de la sala penal era también bastante, digamos, en términos bien poco valorativa, y decía, mire, es una decisión político-criminal decir que se entiende consumado un delito cuando en realidad está en una etapa preparatoria. Entonces, eso es lo que hace una regla como esta, y es, en definitiva, una decisión de proporcionalidad la que debe tomar el legislador. Muchas gracias, diputado. Sí. Para responder un par de inquietudes que tengo claras. Si fuera tan amable, diputado Sánchez.
Si fuera breve, yo creo que... Muchas gracias, presidente. Mi intención no es alargar mucho más el debate, porque creo que se ha dicho todo. Pero puntualmente respecto de la inquietud del diputado Longton, es una inquietud que también observamos con mi asesora al momento de elaborar esta indicación, y por eso se establece claramente en cada uno de estos artículos propuestos que no se aplican las reglas de determinación de la pena establecidas en los artículos 65 y 69. Entonces, en ese sentido, no surge la contradicción porque se señala claramente que no resultan aplicables. Y respecto de la posibilidad señalada por el diputado Soto, por su intermedio, señor presidente, de que el Tribunal Constitucional pudiera eventualmente echar abajo una norma de estas características, ya existe una sentencia en el Tribunal Constitucional rol número 3972-17 que no impugna en el caso una regla del tipo marco rígido, sino que se refiere a otros aspectos, pero esto en el fondo lo pasa por alto, de cierta forma con su silencio, señalando que no hay ningún problema. Tal como señalamos antes, además, ya hay otras normas dentro del Código Penal y en otras legislaciones donde se ha optado por este mecanismo. Entonces, al final es una decisión política. Y es súper válido que exista una definición de cada uno de los diputados en esta comisión en un sentido o en el otro. Yo personalmente me defino por el lado de mantener una pena alta y, tal como decía el profesor Aldunate, evitar de cierta forma o dificultar que se puedan aplicar atenuantes que pueden ser muy complejas en delitos especialmente graves. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado. Gracias, presidente. Una de los temores que tengo con respecto a esta indicación es que eventualmente pueda aplicarse una pena menor a la establecida hoy día a propósito de la regla del 69, excluyendo el 65 y el 69, entendiendo que una de las reglas es considerar, dentro de la indicación del diputado Sánchez, considerar las atenuantes y agravantes concurrentes. En el otro se establece un punto medio, por lo tanto, acá con las atenuantes correspondientes podría eventualmente bajar de ese punto medio que establece el marco de la pena. Entonces, una duda que tengo respecto a eso, que podría eventualmente con esta regla producirse el efecto contrario, es decir, que se baje la pena. Y lo otro, presidente, es en caso de presidio perpetuo calificado, porque se excluye el mínimo. ¿Cómo hacemos con el presidio perpetuo calificado entendiendo o presidio perpetuo? No hay un mínimo. Entonces no se podría excluir un mínimo. Entonces, ¿cómo se aplicaría esta regla en esos casos? Muchas gracias, claro. Diputado Longton. Eso. Diputado Soto, sobre el punto. Solo hacerle ver, presidente, que estos marcos rígidos particulares o singulares que ha propuesto el diputado Sánchez tienen, como digo, defectos técnicos, sin perjuicio del cuestionamiento político, de política criminal, pero tiene problemas técnicos, pero no es uno solo, sino que promueve tres en función de los artículos 141 inciso final, 372 bis, y hay otro más parece. Claro, 393 ter parece. Yo, como son los cuestionamientos y la defensa, es la misma idea, le sugiero que los voten los tres juntos. Que así viene la indicación. Así viene la indicación, ya. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo hice una consulta al diputado Sánchez por su intermedio y no me fue contestada. Yo quiero saber cómo se aplica la regla de determinación de la pena en los artículos 394, 395, que establecen el artículo 393 ter, porque allí hay un error. Insisto, ¿cómo voy a aplicar una regla de aplicación de pena a dos reglas de agravante y atenuante? Eso no son delitos. Entonces, me gustaría saber cómo opera en la aplicación a esos artículos su norma. Don Enrique Aldunate, para terminar el debate, yo creo que está meridianamente claro para votar. Por lo del... diputado Longton. Es lo que preguntó el diputado Longton, ¿no? Sí. El diputado no, sí. Diputado Sánchez. No me di cuenta que habían... Sí, respecto a eso, señor presidente, y las inquietudes señaladas por el diputado Ilavaca, no tenemos ningún problema con ingresar un reemplazo de ese artículo en particular, removiendo la referencia a los dos numerales del artículo 390 que contienen reglas de agravante y atenuante y que no contienen penas en sí mismo. Porque efectivamente puede haber un problema de interpretación en ese caso, pero manteniendo todo lo demás. Okay. Estamos aquí redactándolo y podemos mandarlo por correo electrónico a Secretaría. Don Enrique. Respecto de la pregunta del diputado Longton, efectivamente el problema que él visualiza, digamos, es
es correcto, pero es correcto a partir de lo que fue el día de ayer, la aprobación de la regla del punto medio. Sí, pues. Porque si uno miraba, digamos, esta indicación en términos generales, cuando se ingresa, digamos, y estando pendiente de eso, obviamente ahí no se genera ese problema. Ahora, el problema del punto medio, en definitiva, es la determinación que va a tener que hacer el magistrado sobre la base de la pena en abstracto que le propone el legislador, ¿cierto?, en el tipo específico. Y en este caso, claro, hay un problema porque estructuralmente... claro, es que ahí el punto medio no se puede aplicar y eso no tiene sentido, pero la regla es que ahí también hay un tema que hay que matizar, para ser justo en estricto rigor, que en definitiva el juez lo que tiene que hacer en definitiva es aplicar la regla nueva que se le está imponiendo. Entonces, o sea, para explicarlo en términos lo más objetivo posible, si yo no puedo especular para decir, ¿sabe que miren en realidad el punto medio acá donde lo busco? No, la regla le está diciendo que dentro de esos grados, cada uno es un grado, y al final así es razonable la jurisprudencia. Yo eso lo estoy diciendo porque como razonan en general los tribunales han sido bastante fríos para entender estas cuestiones. Bueno, yo creo que está medianamente claro, hay una opinión, se ha discutido, hemos dado la posibilidad de que todos lo planteen y lo vamos a colocar en votación entonces. En votación. Diputado. Es que todos dicen que está mal. En votación. Presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación del diputado señor Luis Sánchez, página 12 y siguientes del comparado. ¿La redacción cuál es? ¿Se elimina entonces? Sí, lo vamos a ver después porque lo vamos a mandar el correo. Don Jorge... Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, abstención. Acá no. Doña Joana Pérez por don Miguel Ángel. Doña Joana. Me abstengo. La abstención, doña Joana. Joana Pérez. Abstención. Doña Marisela Santibáñez. En contra, secretario, gracias. En contra, doña Marisela Santibáñez. Doña Camila Flores. A favor, doña Camila Flores. Don Marcos y la Vaca. En contra, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. A favor. A favor. Don Andrés Longton. Abstención. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. Muy en contra, señor secretario. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. Contra. En contra, don Gonzalo Vinter. No está faltando, solamente señor presidente. En contra, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4 votos a favor. 1, 2, 3, 4 votos en contra. Y tenemos 1, 2, 3 abstenciones. 4, 4, 3. Se rechaza entonces la indicación propuesta por el diputado Sánchez. A continuación, en la página 15 del comparado, hay una indicación formulada por los diputados Ilavaca, Soto y Leiva, pero que se subsume también en una presentada por el Ejecutivo el artículo 226B. Presidente, que quedan pendientes las indicaciones que acaban de ingresar el diputado Presidente, disculpe la interrupción. Ok. Las indicaciones. Perfecto. Oye, entonces corresponde ahora, me hacen ver las indicaciones que ha ingresado recientemente el diputado Sánchez. Es importante votarla ahora para despachar el primero. Perfecto. Es importante, me dice el señor secretario, votarlos ahora para que se despache el artículo primero y dejarlo listo. Claro. Partir con la número 6, porque es el artículo al 12 del Código Penal. Sí, porque del artículo más chico vamos a comenzar. Ok, la Secretaría entonces nos propone, como mejor técnica legislativa, partir por la indicación número 6 del diputado Sánchez, que agrega un nuevo numeral 13avo, que agrega al artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral 24avo nuevo. 24avo. Utilizar elementos incendiarios, punzantes u otros especialmente destinados a evitar o entorpecer la persecución criminal o
proveer impunidad en la huida. Presidente, está en todo caso un mini comparado que se acaba de elaborar. Perfecto. Está ahí está el texto vigente del artículo 12 del Código Penal, y lo que pretende a través de esta primera indicación del diputado Sánchez es incorporar una nueva circunstancia agravante mediante la utilización de elementos, o utilizar, para ser correcto en la indicación, elementos incendiarios, punzantes u otros especialmente destinados a evitar o entorpecer la persecución policial o proveer impunidad en la huida. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Aquí, tal como usted muy bien ha señalado, lo que se busca es agregar una nueva circunstancia agravante. Las circunstancias agravantes son aquellas que permiten aumentar en un grado la pena en casos especialmente calificados, y en este caso estamos haciendo referencia al uso de elementos determinados, pero no solo, o sea, no en cualquier contexto, sino particularmente cuando lo que se está buscando es evitar o entorpecer la persecución policial, o bien garantizar de cierta forma la impunidad en la huida. Evidentemente sabemos que dentro del contexto de la comisión de ciertos delitos, de la mayoría de los delitos me atrevería a decir, los delincuentes hacen uso de diversos medios para efectos de poder procurar la huida, o incluso lesionar, agredir, en el fondo, afectar el ejercicio de la función policial, poniendo en serio peligro la vida incluso de nuestros carabineros, de nuestros policías, y hemos desde este Congreso, a buena hora, me atrevo a decir, implementado y aprobado distintos proyectos de ley que van en la dirección de darle más tranquilidad, más garantías a nuestros carabineros, a nuestras policías para el ejercicio de sus funciones, y también endurecer las penas a quienes atenten en contra de ellos. Esto es un agravante que va un poco en esa dirección, porque evidentemente el uso de elementos incendiarios, punzantes u otros similares, cuando se están usando para efectos de impedir la acción policial, evidentemente se usan en contra de las mismas policías, se usan en contra de las mismas personas cuya función es dar control al orden público e impedir la comisión de delitos lo más rápido posible, y si es que el uso de estos elementos no está especialmente calificado como un agravante en el contexto, en el fondo, de la comisión de un delito grave, estamos hablando, cuando delincuentes actúan con la temeridad que estamos describiendo en esta agravante, evidentemente nos referimos a delincuentes avesados, delincuentes que en muchos casos actúan de forma conjunta, en pandillas, en organizaciones criminales, y que la forma de actuar de ellos compromete especialmente la seguridad, no solo de nuestra policía, sino que de todos los chilenos. Yo creo que es una agravante especialmente útil frente al comportamiento que tiene la delincuencia hoy en día, y por eso llamaría al resto de la comisión a aprobarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra, diputado Soto. Presidente, mire, lo que propone el diputado Sánchez, básicamente agregar una nueva circunstancia agravante al artículo 12 del Código Penal, que consistiría en utilizar elementos incendiarios, punzantes u otros destinados especialmente a evitar entorpecer la persecución policial o proveer impunidad en la huida. Lo primero es decir que cuando uno altera o cambia o modifica las agravantes, resulta que permite que todas las personas que hoy día estén condenados por algún delito con un agravante que pueda ser similar a esta, pueden utilizarla en su favor para poder revisar su condena. Por principio de especialidad. Por el principio de especialidad, y en la medida que favorece a las personas condenadas, pueden incluso revisar su sentencia y obtener rebajas de condena y obtener libertad. Eso ha ocurrido, eso no es teórico, no ocurrió cuando alteramos un agravante de la pluralidad de malhechores, y lo cambiamos por organizaciones criminales. No sé si recuerdan, esta misma comisión salieron muchas personas en libertad, incluso tuvimos que modificarlo, volver atrás. Entonces, cuando uno se toca la agravante o la atenuante, permite que las personas condenadas revisen sus condenas cuando se vean favorecidas, no perjudicadas, cuando se vean favorecidas. Segundo, la utilización de elementos del incendio, básicamente,
u armas, entre ellos las armas blancas, como serían los objetos punzantes, ya están en el artículo 12. Por ejemplo, lo que se refiere a incendio está en el artículo 12, número 3, ejecutar el delito por medio de incendio. Está en el artículo 12, número 10, cometer el delito con ocasión de incendio. Elementos punzantes en el 12, número 20, ejecutar el delito portando armas de aquellas referidas en el artículo 132. Es decir, ya están contempladas, pero lo plantea él de una manera distinta, que lo único que va a hacer es confundir a los jueces y confundir la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que también lo que plantea en su indicación el diputado Sánchez forma parte de delitos autónomos, no agravantes, delitos autónomos que están dispersos por el Código Penal, que se refieren a los incendios en la vía pública, a la misma ley antibarricadas que crea varios delitos que incluso tienen el mismo sentido que él busca acá. Y evidentemente una conducta no puede ser al mismo tiempo un delito autónomo penado por la ley y un agravante respecto de otros delitos. Por eso, presidente, yo creo que esto tiene efectos técnicos que son insalvables y por eso sugeriría que lo rechazaran. Muchas gracias, diputado Soto. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, bueno, coincido en varios de los aspectos que señala el diputado Soto, pero antes una cosa más general. Creo que como estamos haciendo una modificación, o sea, este proyecto de ley tenía dos objetivos que eran bastante claros. Uno que tiene que ver con regular la reincidencia y agravar por ende las penas para aquellas personas que hayan reincidido, y segundo, un conjunto de normas procesales en materia de que nos permitan mejorar la persecución penal. Esos eran los dos principales objetivos. Se hizo una larga discusión, se recibieron especialistas que abordaron estos aspectos y efectivamente se vieron distintas propuestas que se recogieron tanto por el Ministerio de Justicia a través de un conjunto de indicaciones, como también de los diputados y diputadas que recogieron en general las propuestas que se hicieron en el espacio que se dio para la discusión de aquello. Yo, que estuve presente en prácticamente todas esas sesiones, no recuerdo que esto haya salido como uno de los problemas que nos ayudara o a regular la reincidencia o a mejorar la persecución penal. Nadie planteó que efectivamente necesitáramos esta agravante para resolver el supuesto problema que plantea en la indicación el diputado Sánchez. Sí, surgieron otros aspectos que se regularon en la indicación y que además nos dimos un espacio para ver cuáles son sus distintas implicancias, porque veíamos que cuando se legisla rápidamente muchas veces ocurre lo que señalaba el diputado Soto, de que se establecen tipos penales que eventualmente dejan sin persecución penal tipos penales que antes se podían perseguir, pero con un nuevo tipo penal eso generaba la imposibilidad de su persecución. Entonces, creo que eso es como lo primero, en el fondo, que debiéramos tener, por cierto, el espacio para que estas cosas no se presenten sobre la marcha, en el sentido de que lo que se está regulando acá es bastante delicado y estos no fueron aspectos de los que surgieran en el debate. Y en segundo lugar, efectivamente nos parece que muchas de las, así, viéndolo en esta sesión, de esta manera sobre la marcha, varios de los aspectos que señala el diputado Sánchez en esta nueva agravante del artículo 12, número 24 del Código Penal, ya se encuentran contemplados en agravantes anteriores y efectivamente se puede generar además este problema de que son muchos de ellos delitos que podrían ser independientes. Y ahí quizás le quisiera pedir que Mario pudiera explicar aquí ese aspecto en particular. Muchas gracias, subsecretario. Mario Araya, asesor del subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. El problema de las agravantes, en realidad no el problema, cómo funciona el agravante para entenderlo, es que lo que hace al concurrir, la sanción que se le impone a la persona se determina porque tiene un grado más de culpabilidad, es decir, es más reprochable lo que hizo. Cuando esa circunstancia es de tal entidad que configura un delito autónomo, se aplican las reglas de concurso y por lo general se sanciona por ambas conductas, que es lo que correspondería, porque el agravante no tiene esa posibilidad de levantar la pena tan alto.
una regla como la que se propone en los términos que está, lo que hace o podría hacer es que, por ejemplo, utilizar una bomba incendiaria podría ser considerada una circunstancia agravante y no un delito autónomo. Suponga usted un hurto donde la persona escapa lanzando una bomba incendiaria. Al aplicar esa regla, el lanzamiento del artefacto incendiario debe ser considerado un agravante. Entonces el hurto, que supongamos que va a ser simple y consumado, va a tener que imponerse una pena de 300 días y no la pena de 61 días más 3 años y 1 día. Eso probablemente podría pasar y podría discutirse. ¿Cómo resolverían los tribunales? Bueno, no lo sabemos. Pero si se aplica la regla del artículo 63 del Código Penal, en que las circunstancias que son concomitantes y las circunstancias que son consideradas agravantes no pueden valorarse doblemente, esa circunstancia debiese quedar no con la sanción penal original, sino con la sanción a propósito del agravante. Ese es el riesgo de un agravante de este tipo y la forma en que debiese funcionar si es que se echa a rodar con las reglas actualmente vigentes. Y una segunda línea es que, a propósito del fundamento de la agravación de la culpabilidad, eso tiene que tener relación con el cumplimiento del deber del ciudadano conforme a lo exige la ley. Y nos guste o no nos guste, no existe ninguna obligación legal y a nivel constitucional de no escapar cuando quieren a usted aprenderlo. Si usted provoca daños y lesiones o ocupa armas y otras circunstancias, debe ser sancionado por eso. Entonces, si el fundamento es la huida, hay un problema de fundamentación de culpabilidad. Si lo que queremos es sancionar la conducta desplegada al huir, eso está cubierto por los tipos penales actuales y una medida que recoge aquello como agravante lo que hace es quitarle el valor al delito autónomo, convirtiéndolo en parte del valor del delito original, lo que no tendría un sentido comunicativo en una sentencia propiamente tal y menos en la conducta de la persona que se persigue. Muchas gracias, señor presidente. Mucho más claro, echarle agua. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Giles. Presidente, me veo nuevamente en la obligación de referirme a este marco general que nos propone el subsecretario, en que vuelve a intentar establecer que hubiera una instancia distinta que este trámite que está sucediendo aquí para que se produjera la tramitación legislativa. Y quiero decirle, por su intermedio, presidente, al subsecretario, que este gobierno en esta tramitación está en falta. Difícilmente puede intentar hacernos ver a nosotros que tuviéramos una falta en nuestro comportamiento, por cuanto estamos legislando con la ausencia del colegislador, que es el ministro, que por 7ª sesión consecutiva de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, es decir, la comisión que le corresponde a él asistir, no está presente. Además nos enteramos a través de la opinión pública que está dedicado a tareas que, a mi juicio, exceden su rol, que no tienen que ver con su rol. Entonces nos encontramos en una situación en que el Ejecutivo, a través del personero que debiera estar aquí, está incumpliendo su deber y a la vez dedicado a tareas que no corresponden a su rol ministerial, por una parte. En segundo lugar, quiero decirle por su intermedio al subsecretario que esta es la instancia legislativa, no hay otra. Él o los que quieran se pueden reunir fuera de este marco con quien quieran, hacer listas de supermercado, pero es aquí, en este momento donde se produce la tramitación. Vuelvo a reiterarlo. Se insiste en señalar por parte del subsecretario, en este caso, que habría una instancia legislativa superior paralela a esta, y eso no existe. Acá es la tramitación, acá es donde el presidente de la comisión declara la admisibilidad o la inadmisibilidad de las indicaciones que se presentan, y acá es, por su intermedio del señor subsecretario, señor presidente, donde los legisladores presentamos las indicaciones que se nos vengan en gana, ¿ya? Y acá es donde las justificamos y acá es donde se votan. No hay un marco distinto. No es posible que el Ejecutivo intente hacer aparecer como que aquí hubiera una comisión donde
se juntaron o no se juntaron con asesores que tuvieran las potestades legislativas, porque eso no es así. Y ahora señalo que me parece francamente insultante a estas alturas, señor presidente, que se vuelva a insistir por parte de la subsecretaría con una cuestión que es completamente antirreglamentaria. Esta es la instancia de tramitación, no hay otra. Es aquí donde los diputados, con el colegislador, que en realidad es el ministro, que está en este minuto siendo en la práctica suplantado por el subsecretario, luego de 7 sesiones, ya es donde se genera el marco de comportamiento y de tramitación, no hay otro. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, a mí me preocupa lo que acaba de señalar el asesor del... Ahí sí. A mí me preocupa lo que acaba de señalar el asesor del subsecretario en orden a poder complejizar luego en la ejecución de algún delito con menor penalidad la aplicación finalmente. Porque si es que efectivamente esto, compartiendo que esta acción debe ser penalizada, y me parece que casi todas están penalizadas, lo cierto es que si la generación de una nueva agravante va a significar de que aquella persona que hurta y comete uno de estos no se le aplicare la pena mayor, sino que se le aplicar la pena de hurto agravada, creo que estamos en un problema de aplicación técnica, ¿ya? Y por lo mismo me gustaría escuchar tanto al Ministerio Público como la Defensoría respecto a la práctica propiamente tal. Porque yo creo que todos buscamos que efectivamente se le aplique la pena más alta, pero si la generación de una nueva agravante va a implicar que puede suceder lo contrario, yo preferiría no aprobar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vilavaca. ¿No? ¿Está María, señor defensor? En realidad creo que el diputado Soto explicó lo que en nuestra opinión. Perdón. Ok. Señor presidente, al diputado Vilavaca, la respuesta sería que creo que el diputado Soto explicó cuál sería nuestra opinión. O sea, creemos que la agravante en gran parte está recogida en los numerales 10 y 20 del artículo 12, y el resto creo que el Ministerio de Justicia tiene razón cuando dice que podría generar problemas en la interpretación y podría interpretarse que en vez de dar delito autónomo se aplicaría esta agravante. Ok, muchas gracias. A ver, que está medianamente claro el debate. En votación. Muy bien. Sí, pues, está bueno. En votación la propuesta de modificación al artículo 12 del Código Penal que ha sido discutida recién. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Doña Joana Pérez. Al final, doña Joana. Doña Marisela Santibáñez. En contra, secretario. En contra, doña Marisela. Doña Camila Flores. A favor, doña Camila. Don Marcos Vilavaca. En contra, don Marcos. Doña Pamela Giles. En contra. En contra, doña Pamela Giles. Don Andrés Longton. En contra. En contra, don Andrés. Don Luis Sánchez. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. En contra. En contra, don Gonzalo. Doña Joana Pérez, la teníamos. En contra, doña Joana Pérez. Y señor presidente, en contra, señor presidente. Tenemos 2 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en contra. 0 abstenciones. 2, 8, 0. Propuesta por el diputado. Diputado Sánchez. Presidente, muchas gracias. Me gustaría solicitarle, tal como se hace en general en todos los proyectos de ley, que si una persona presenta una indicación, defiende la indicación en un comienzo y después por otros miembros de la comisión o invitados se levantan inquietudes respecto de esa indicación, a lo menos se le dé la posibilidad a quien ha presentado la indicación de responder y aclarar alguna de esas inquietudes, porque quizás eso podría servir también para espantar en el fondo sustos o miedos injustificados respecto de las mismas. Lamentablemente no se pudo hacer en este caso y encuentro que no correspondía. Muchas gracias. A juicio del presidente, es una cuestión reglamentaria que yo resuelvo de plano. Yo creo que las intervenciones de las y los diputados y también de los invitados ha sido meridianamente clara, y estando una materia sometida a la discusión y estando meridianamente claro cada una de las posiciones, yo lo voto. Así que esa es la respuesta, diputado Sánchez.
y hemos dado todas las posibilidades que se ingresen a última hora indicaciones, pasando por comparado. Yo sé que le asiste el derecho, pero queremos avanzar en el proyecto. Sí, Corresponde al artículo 90, que es una indicación formulada por el diputado Sánchez, que agrega un nuevo numeral octavo que reemplaza el numeral primero del artículo 90 por el siguiente: los condenados a presidio o reclusión sufrirán pena de presidio menor en su grado medio a máximo en comunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un tiempo que, atendida a las circunstancias, podrá extenderse hasta 3 meses, quedando durante el mismo tiempo sujeto a régimen más estricto de establecimiento. Punto seguido, y aquí viene la incorporación nueva, entiendo: si el quebrantamiento se diera respecto a un condenado privado de libertad que participara en un motín o se ejecutare mediante violencia o intimidación a las personas o fuera de las cosas, estará lo dispuesto al artículo 304 bis. Yo lo que quiero plantear respecto a la indicación formulada por el diputado Sánchez, que esto fue latamente discutido en la sesión anterior a propósito de la propuesta del diputado Andrés Longton. Incluso tuvimos varias disquisiciones si efectivamente el quebrantamiento constituía o no constituía un delito autónomo, y estuvimos gran parte de la sesión anterior discutiendo esa materia, y que fue votada en contra. A juicio de este presidente, esta propuesta, esta indicación, la primera indicación señalada como 1, fue debidamente resuelta y votada en contra a propósito de la indicación del diputado Longton, y por consiguiente la declaro inadmisible por haber sido resuelta en la sesión del día de ayer. Diputado Sánchez. Sí, previo que usted la declare inadmisible, presidente, efectivamente esto es un error, fue un tema ya tratado ayer, así que retiro la indicación, no hay ningún problema. Ok. En segundo lugar, la indicación número 2 agrega un nuevo numeral noveno, que agrega un nuevo numeral noveno. Disculpe, que corresponde ver la número 4. Usted me dice, la número 4. Está para agregar un nuevo numeral 11. Vamos a ver aquí a propuesta de la Secretaría, que es la informa viendo. Vamos a ver el 268 bis en la indicación número 4, para agregar un nuevo numeral 11avo que agrega el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 168 bis del Código Penal: el que incurra en la conducta descrita en este artículo deberá pagar una multa de 20 unidades tributarias mensuales. A juicio de este presidente, cada una de las indicaciones anteriores decía función o relación con la determinación o aplicación de la pena. Lo que se hace aquí es agregar una nueva pena, y por consiguiente es incompatible con las ideas matrices de este proyecto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Tal como discutimos ayer y fue parte de la conversación dentro del marco lo planteado por el diputado Soto, respecto a si este proyecto de ley tiene o no ideas matrices claras, se ha sostenido en innumerables ocasiones que se trata de una ley miscelánea. En ese sentido hay objeciones respecto a si proceden o no las leyes misceláneas, pero una técnica legislativa que se ha usado en reiteradas ocasiones dentro de este Congreso. Entonces no veo por qué podría plantearse en este momento que existe una incompatibilidad respecto a una norma determinada, que lo que viene a hacer es algo perfectamente dentro del marco de lo que hemos estado discutiendo. A juicio de este presidente, un vicio o un error anterior no tiene por qué validar o legitimar la misma conducta nuevamente reiterada. Y a mayor abundamiento, en el día de ayer, cuando se da la discusión, se zanjó y se solucionó en el entendido que esa norma, que podría ser ajena al texto, era la originalmente propuesta por los mocionantes del proyecto, y por consiguiente no se podía alejar de la idea matriz. Por consiguiente, a juicio de este presidente, esta indicación, que es la Margarita, la número 4, está fuera de las ideas matrices de este proyecto. ¿Sí? ¿Existe algún otro artículo dentro de este proyecto de ley que establezca penas nuevas? Muchas gracias. Ok, lo veremos en su oportunidad. Diputado Soto. Presidente, ratificar lo que usted está planteando. El artículo 268 bis se refiere al que diera falsa alarma de incendio de emergencia. Este proyecto de ley, si bien tiene un objetivo, ideas matrices que tienen cierta amplitud, siempre están enmarcadas en la idea de poder abocarse al trabajo de la reincidencia como agravante y establecer marcos más rígidos o más severos para el reincidente. Y la mayoría de las normas van por esa línea, viendo los marcos de determinación judicial de la pena, algunas agravantes especiales, pero de ninguna manera se abre paso para que uno coloque lo que quiera. Aquí en la propuesta que hace de indicación el diputado Sánchez,
Este que tiene que ver con la falsa alarma de incendio no tiene nada que ver con la reincidencia. El número final, que se refiere a la expulsión inmediata respecto de extranjeros privados de libertad que estén cumpliendo condena hacia el extranjero, tampoco tiene nada que ver. La mayoría de estas disposiciones están absolutamente fuera de la idea matrices, completamente. Por lo tanto, no deberíamos abocarnos. Yo respaldo la inadmisibilidad que usted está haciendo. Ok, a juicio del presidente, ¿esto es inadmisible? Sí, se contestará en su oportunidad. ¿Es inadmisible? Sí, presidente. Inadmisible. Es que no me pidieron, yo sancioné inadmisible, nadie solicitó votar la inadmisibilidad, así que... Pero después que haya tocado la campana, pues en la siguiente la puedes pedir, no hay ningún problema. La idea es avanzar, ¿eh? Y la idea es darle participación a todos, pero no, lo llamo al orden, lo llamo al orden, artículo 90, lo vuelvo a llamar al orden primero. La palabra usted la puede tener, diputado, y se la ha dado extensamente y la voy a seguir entregando, pero quien ordena el debate es este presidente. Yo solo espero que hacia adelante aplique las mismas reglas también respecto a sus compañeros de partido, respecto a sus compañeros de entonces sabe que lo apercibo de nuevo, diputado Sánchez, porque sabe que usted no solo tiene una conducta antirreglamentaria, sino que procaz y altamente respetuosa contra este presidente. He dado muestras en todo el desarrollo de este proyecto de ley que usted ha tenido todas las posibilidades de poder fundar sus interpretaciones. Hemos abierto un debate y no se lo voy a permitir, y es la última vez que se lo permito, sino voy a seguir aplicando las normas del artículo 90 para llamarlo al orden nuevamente, estimado diputado. A continuación, ¿cuál corresponde, secretaría? Sí. Estamos en el 3, el 4. Número 5. El número 5. Que es el 436. El número 5, propuesto por el diputado Sánchez, establece para agregar un nuevo numeral 12avo que agregue en el artículo 436 del Código Penal el siguiente inciso final: cuando la perpetración de los delitos sancionados en este artículo se utilizare motocicleta, motoneta, bicimoto u otros similares, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva con exclusión de su grado mínimo, o el mínimo se consta de un grado. Diputado Sánchez. Bueno, espero, presidente, que no considere que en este caso también hay inadmisibilidad, porque aquí lo que estamos haciendo es, de cierta forma, algo muy similar al marco rígido que discutimos antes, que es entender que en determinados casos, que son especialmente graves, estamos hablando aquí, perdón, básicamente los casos tan habituales hoy día que para efectos de la comisión de robos con violencia o intimidación en las personas, quienes los ejecutaren, ocuparen motos u otros medios de transporte similares para efectos de asegurar la huida, y también para efectos también de impedir la resistencia u otros efectos, evidentemente, que están asociados, como todos sabemos, y que tienen particularmente atemorizada a la gente. Creo que las características de esta forma de cometer delitos, la ciudadanía está demandando que lo sancionemos con mayor severidad para efectos de que haya un fin disuasivo. Y para efectos también de que quienes están acostumbrándose a usar estos medios, que son temas de moda también dentro de la delincuencia. Hemos visto en el fondo cómo en los últimos años se van sucediendo distintas modas en los mecanismos para ejecución de delitos, y cuando en el Congreso llegamos tarde a dar respuesta a estas novedades, podríamos llamarle, simplemente van tomando cada vez más vuelo, y la impunidad o la igualación de conductas penales que al final terminan siendo distintas por la recurrencia y también por el especial efecto que tienen dentro de la población. Yo creo que aquí tenemos la responsabilidad de dar una respuesta oportuna para que esto no siga volviéndose lo de los motochorros cada vez más habitual. Y la única forma de hacerlo, o al menos la única herramienta con la que disponemos aquí dentro de la Cámara, son modificaciones al Código Penal que permitan o endurecer penas o que se aplique la parte en el fondo más alta de la pena,
hemos estado ya discutiendo distintas normas dentro del contexto de esta reforma al respecto y creo que no vale la pena abundar mucho más, se asimila mucho a lo que ya hemos conversado. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra, diputado Soto. No le funciona el micrófono. Ya, gracias, colega. Presidente, yo pido también que se declare inadmisible este nuevo tipo penal, porque eso es lo que es, porque básicamente lo que hace es darle un tratamiento especial a un delito de robo que se comete por una forma específica, que es utilizando motocicleta, motoneta, bicimoto y otros similares, estableciendo que existe una mayor peligrosidad porque se cometa mediante esos vehículos motorizados y no con otros que no tendrían el mismo tratamiento, como son las camionetas, los vehículos, los automóviles, en fin, establece una diferenciación entre medios de comisión de delito de robo que no tiene mucho sentido razonable y que además, y eso es lo más importante, excede los márgenes de la idea matriz de este proyecto de ley, que básicamente fortalece la persecución penal de los reincidentes en todos los tipos de delitos, particularmente los más graves, pero no crea delitos que no existían, buscando como maneras creativas de cometerlo. Por eso yo pido, si le parece bien, señor presidente, para que pueda avanzar más rápido al foco de este proyecto de ley, que declare inadmisible esta idea, porque está completamente fuera de ideas matrices. Ok. Al requerimiento del diputado Soto, yo también comparto. Voy a declarar inadmisible este punto. Lo voy a someter a votación. Diputado Sánchez. Si el afán es simplemente avanzar más rápido, ya se han en el fondo expresado dos intervenciones respecto de esta indicación. Podríamos simplemente avanzar a la votación de esta indicación y no avanzar a la declaración de inadmisibilidad, tendría lisa y llanamente el mismo efecto jurídico. Y si no estuviera de acuerdo, presidente, pido de todas maneras que se someta a votación. Muchas gracias. Vamos a someter a consideración la admisibilidad. Este presidente ha declarado inadmisible esta indicación. Se ha promovido la votación. En votación la admisibilidad. Gracias, presidente. Se ha pedido reglamentariamente la votación de su declaración de inadmisibilidad, que es, como corresponde reglamentariamente, una facultad del presidente. Requiere, ¿cierto?, de una mayoría de votos para los efectos de poder digamos, derribar esta indicación. Pero los efectos de dejar en claro esta votación, propongo que tomemos esto como la declaración de la mesa, quienes votan a favor de la mesa, quienes votan en contra. Entonces, don Jorge Alessandri, en contra de la mesa, doña Joana Pérez, al final, doña Marisela Santibáñez. A favor de la mesa, secretario, gracias. A favor de la mesa. Doña Camila Flores, en contra. Don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela Giles. Si me lo permite, presidente, me gustaría argumentar brevemente mi opinión. Yo tengo la impresión de que estamos entrando en un camino complejo, a partir justamente de lo que sostuve en una intervención anterior. Yo creo que es muy peligroso para los que entiendan el tema, los que no hay caso, considerar que, primero, cimentar la tramitación en unos acuerdos políticos hechos fuera de este lugar, que es donde corresponde. Pero además de eso, considerar que se sale de la idea matriz algo simplemente porque se intenta establecer por parte del Ejecutivo, ¿ya?, que la idea matriz impediría, por ejemplo, que se generen nuevos tipos legales, ¿ya?, nuevos tipos durante esta tramitación.
Eso no es así, no es así nunca desde el punto de vista legislativo, por lo menos no ha sido nunca así desde que yo estoy en esta comisión como titular, que es desde hace 6 años. La característica de la idea matriz no restringe la posibilidad de que se puedan crear tipos legales en ningún caso. A mí me parece que en este caso el presidente está equivocado al generar inadmisibilidad de esta indicación. En contra de la mesa, señor secretario. Micrófono, por favor, señor secretario. Gracias, Fernando. Don Leonardo Soto. Bueno, esta es una indicación completamente inadmisible, fuera de la idea matrices, que establece un tratamiento particular para un delito cuando se comete con una forma de comisión, solo con vicimoto, moto, excluyendo cualquier otra forma de comisión, y es un tratamiento desigual que produce desproporcionalidad y me parece que hasta inconstitucional. Presidente, yo apoyo su postura de declararlo inadmisible porque es una regla básica que ojalá todos la respetaran. A favor entonces don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor de la inadmisibilidad. A favor don Gonzalo. De la mesa, diputada Joana Pérez. Quiero señalar, si me permite, nosotros, la bancada demócrata, ha presentado un proyecto en esta línea, ya sin perjuicio que pudiera estar de acuerdo con la mesa, pero en esta vez voy a votar en contra de la mesa. Ya. En contra de la mesa, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Como señalé al comienzo de la votación, para los efectos de dejar sin efecto la facultad del presidente en orden a declarar la inadmisibilidad de una indicación, en este caso, se requiere mayoría de votos, lo cual no se reunió en este caso, señor presidente. Okay. Porque hubo empate. Okay. Por lo tanto, inadmisible. Sí, se declara inadmisible. Inadmisible. Muy bien, avancemos. A continuación, corresponde la indicación número 2, Margarita. ¿Usted me ayuda? La indicación número 2 agrega un nuevo numeral noveno que agrega un nuevo numeral noveno en el artículo 485. Disculpe, hay una observación del diputado Sánchez. Sí, perdón, pero lo que yo conté es que fue 6-5 la votación a favor nuestro. ¿La vamos a chequear? ¿Lo vamos a chequear? Sí. No, porque Sí. está la Pamela, está tú y más 3. Sí. Ah, claro, sí, tiene razón. Sí. Oye. Sí, tiene razón, sí. Ok, Sí. se declara admisible. Hay una omisión en el conteo y ahora entonces pasamos a la discusión de la indicación. No hay que votar. 0. No, las otras estaban bien. Sí. No, las otras estaban Le vamos a pedir a la secretaria. No, Joana porque votó, Joana votó Pamela y yo distinto. Joana votó distinto. La admisibilidad. La primera votación que se ha hecho de inadmisibilidad. Ahora corresponde No se ha hecho otra entonces, votación de inadmisibilidad. declarado admisible la indicación, Ya. corresponde votarla. Entiendo que el diputado Sánchez ya fundó debidamente y presentó su indicación. Yo ofrezco la palabra al Ejecutivo o a quien estime el caso pertinente respecto a esta indicación. Señor presidente. Don Mario Araya, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La regla que se propone en la modificación al artículo 436 parece no cumplir lo que se señaló como objetivo. El artículo 436 lo que regula en esencia es el robo por sorpresa, incluido materias especiales como el robo por sorpresa de vehículos, recientemente regulado en el Congreso. Luego, sostener que existe una especie de plus de injusto que justifique un aumento de las penas por las vías o elementos en las cuales huye el sujeto que se apropia de la cosa, parece carecer de fundamento sustantivo para poder construir la pena. Porque tiene sentido cuando se agravan las penas por utilizar elementos particularmente dañosos, pero no tiene sentido utilizar elementos
particularmente útiles para darse a la fuga. A contrario sensu, uno no ocupa el auto para apropiarse de la cosa, que es lo que está detrás de los delitos contra la propiedad. No es que uno se apropie de algo usando el auto en sí mismo, sino que el auto es una vía de transporte para ir al lugar o retirarse del lugar. Ese escenario pondría en el absurdo de que la única forma en que se aplique la pena legal sea que quien comete el delito de robo por sorpresa deba siempre huir a pie. Cualquier otra vía de escape distinta que pueda facilitarlo podría ser considerada una sanción. Entendemos que lo que está detrás es precisamente lo que ha salido en los medios de comunicación de sujetos andando en auto y robando bicicletas y scooters, donde las personas terminan en el suelo. Pero vaya consideración de aquello es que la discusión entre varios penalistas no está cerrada y se va desde que eso podría ser un hurto en concurso con lesiones a un robo por sorpresa y por supuesto posiciones más extremas de un robo con intimidación. ¿Por qué podemos llegar incluso a eso? Recuerden ustedes la discusión que se ha dado a nivel jurisprudencial sobre el robo de carteras en los vehículos, este rompimiento de ventanas para sustraer las carteras. La jurisprudencia, y no ha habido necesaria modificación legal al respecto, ha ido desde un hurto a un robo por sorpresa y un par de fallos de robo con intimidación. La decisión política de poner, por ejemplo, el uso de vehículos o patinetas o bicicletas para la sustracción sería cerrar el debate a esos hechos que hemos visto en televisión, circunscribiéndolo al robo por sorpresa y no a otro tipo de delito. Pareciera ser que la justificación de una circunstancia de este tipo no sería lo suficientemente consistente para poder ser aceptada en este minuto de la tramitación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Araya. Le voy a pedir la opinión a la Defensoría Penal Pública, señora Razabal. Muchas gracias, señor presidente. En 30 segundos solamente para aclarar cómo funcionaría esto en la práctica. Hoy en día la pena del robo con violencia e intimidación son 5 años y un día 20 años. Con la norma que acaba de aprobar la comisión ayer, ¿cierto? La pena la va a partir contando el juez desde los 2 años y medio en vez de los 5 años y un día. En un robo con intimidación corriente, por ejemplo, cuando un conjunto de personas, ¿cierto?, asalten, por ejemplo, a alguien en la calle con un cuchillo, aquí el juez se va a ir al punto medio y ahí va a empezar a contar, ¿cierto? Con la indicación del diputado Sánchez, acá lo que va a pasar es que se excluye el mínimo, primero entonces quedan 10 años y un día 20, y por el solo hecho de usar la motocicleta, entonces el juez va a partir en 15 años y un día. Entonces el problema que se va a generar, a nuestro juicio, es que va a ser más grave, ¿cierto? Que un homicidio. Claro, o sea, solo por el hecho de usar la moto van 15 y 1, pese a que, por ejemplo, puede haber se puede haber bajado de la moto el asaltante, pongamos, pegó un empujón y se fue, 15 años y un día. En cambio, un sujeto que asalta a otro con un cuchillo caminando va a estar en 12, digamos, y se va a mover y puede subir o bajar. Entonces va a haber una desproporción. Ok, muchas gracias. Ministerio Público. Presidente, yo consistente con lo que señalé en su oportunidad en otra indicación distinta, en la cual uno advertía algunos problemas de compatibilidad con el artículo 69 o que eventualmente pudiesen hacer, por así decirlo, hermenéuticamente compleja la adopción de esa indicación en términos de que el tribunal pudiese no entender o pudiese eventualmente resolver de manera incorrecta respecto de las decisiones que debe adoptar. La verdad es que esta es una norma que aquello no se advierte, digamos. O sea, esto es un problema más bien de carácter político-criminal. La defensa plantea efectivamente que esto pudiese significar un aumento de pena. Pero la cuestión que en el fondo esta comisión, entiendo yo, está llamada a resolver es que existe o no, y por eso que tiendo a no estar tan de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Justicia, en términos de si la cuestión político-criminal realmente relevante es que esta comisión considera que existe un plus de injusto en aquel que, para fin de aprovechar no la fuga, sino que el éxito, ¿cierto?, del acometimiento en términos sorpresivos o furtivos respecto del sujeto, utiliza este tipo de herramientas que son, por así decirlo, que facilitan la comisión del delito. El fenómeno de los motochorros, por así decirlo, ¿cierto? O sea, si es que efectivamente la persona al momento, y claro, efectivamente se da para el robo por sorpresa y el robo por intimidación, porque son las dos figuras que están en el artículo 436. Pero, desde luego, eso es una cuestión político-criminal que debe resolver este tribunal, esta comisión, y que a mí me parece, en principio, que da cuenta
de un hecho que efectivamente sucede. Si ese suceder es suficiente justificación para aumentar, por así decirlo, para no en este caso no para aumentar la pena, sino que para establecer una forma de determinación de la pena distinta, es algo que no me corresponde a mí señalar, sino que a esta comisión. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo me quedo con la preocupación, dos preocupaciones. Uno, dice relación con efectivamente el aumento de las penas de los delitos contra la propiedad versus los delitos contra la vida. ¿Ya? Y a lo mejor vamos a tener que empezar a revisar ahora también los delitos o las penas aplicadas a los delitos contra la vida, porque vamos a quedar, o sea, hoy día lo que estamos buscando es sancionar de mayor manera los delitos contra la propiedad. Y lo segundo es que, y entendiendo lo que dice la Fiscalía, esto va a ser un tema de política criminal, y la política criminal quien determina es este espacio público. Pero creo que si queremos efectivamente ir al nivel de lo que está sucediendo... Si es que nuestra idea es ir al día con la nueva configuración de estos ilícitos, y ahí en la indicación se establece la motocicleta, motoneta, bicimoto u otros similares, se aplicará la pena privativa, y ahí entonces tendríamos que además adecuar a la nueva forma de cometer estos delitos, porque ya esto quedó pasado de moda, porque hoy día la forma en que están utilizando son con autos, y la nueva configuración de la ejecución de estos delitos, y las noticias han dado cuenta de eso, que ya se están usando menos motos y se están utilizando más autos para desarrollar el delito. Entonces, si es que no se amplía, hoy día al que cometa esta misma figura con un auto, no entra, ¿ya? Entonces, es una decisión que tenemos que tomar en conjunto, ¿ya? Yo insisto, yo ahí me quedo con lo que dice el Ministerio Público en orden a que somos este espacio el que debe definirlo, pero ahí yo creo que tenemos dos inconsistencias que en lo particular me preocupan. Oye, yo también, que voy a hacer uso de la palabra, creo yo que la problemática no es la forma de la comisión, y por eso la indicación, sin perjuicio de entender que tiene un ánimo, entiendo yo que no se cumple con esta indicación, porque establece cuando en la perpetración, que era un delito de robo, se utilice motocicleta, motoneta, bicimoto. Entonces uno podría decir, ¿y las bicicletas quedan fuera? O sea, las bicicletas no las camionetas, los autos deportivos. Entonces, la enumeración es muy grande. Y además cuando dice seguridad motocicleta u otros similares, el Código Penal, yo no soy experto en materia penal, pero solo a propósito de delitos medioambientales, solo en el artículo 311 bis establece extenderlo a otras de las mismas características. El derecho penal es de derecho estricto y por consiguiente la aplicación práctica de esta figura, para mí abierta, no corresponde en caso alguno. Entonces, independiente de la idea que uno puede considerar o no, técnicamente no cumple ningún requisito. Yo creo que hace un más mal que bien, en mi opinión. Diputado Longton. Yo tiendo a discrepar. Yo creo que va en la línea de establecer conductas que hoy día no están tipificadas o agravadas respecto a las nuevas comisiones de delitos que se están perpetrando en nuestro país. Se decía que podía ser una vía de escape, pero acá claramente habla de la perpetración, que es muy distinto a una vía de escape. Y obviamente que podríamos considerar que es una forma agravada, porque se está aprovechando la circunstancia de tener una motocicleta, motoneta u otros similares para efectos de perpetrar el delito. Por lo tanto, dentro de la comisión del delito es una figura agravada de la misma, porque hay un aprovechamiento de esa situación para cometer un delito violento. Por lo tanto, yo tiendo a concordar con la opinión de la Fiscalía y muchas veces, a ver, en nuestra legislación, a propósito de las agendas cortas, hemos modificado muchas veces las penas, sobre todo para los robos para los delitos de robo. Y ha habido cruces, y va a seguir habiendo cruces con delitos que quizás podamos considerar en nuestra legislación más violenta, como el delito de homicidio. Yo le recuerdo que hasta hace un año, que creo que se aprobó la ley Tamara, el robo con violencia e intimidación tenía una pena superior al homicidio simple. Y vamos a seguir habiendo cruces entre los mínimos de las penas de los homicidios con los máximos de las penas de los robos con violencia e intimidación. Por lo tanto,
esos cruces que eventualmente tienen que resolverse, ojalá, en el Código Penal nuevo, yo creo que no es ninguna novedad. A mí me parece que va en la línea correcta, sin perjuicio que comparto, como dijo el diputado Ilavaca, que podrían incorporarse otros medios comisivos, quizás que no tiendan a una motoneta o bicimoto, sino que tiendan a vehículos que podrían quedar excluidos con esta terminología, pero me parece que va en la línea correcta, así que yo estoy por aprobar este artículo. Eso, gracias, presidente. Okay, gracias, diputado Sánchez, luego la diputada Flores y la diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer la contribución siempre clara del diputado Ilavaca en ese sentido, complementado por el diputado Longton por su intermedio. Efectivamente, existen incluso nuevos medios de comisión de este tipo de delitos. Ya nos habíamos acostumbrado al tema de las motocicletas, pero hay tendencias más recientes respecto de otros automóviles. Por eso hemos enviado ya a Secretaría una redacción distinta que lo que hace es reemplazar la mención a motocicleta, motoneta, bicimoto u otros similares por todo vehículo motorizado. Queda más sencillo, más claro, no genera estas controversias respecto de cuál sería la interpretación, y creo que contribuiría, como bien decía, y en ese sentido estoy de acuerdo con la descripción que viene hacia la Fiscalía y con el juicio que hace respecto el diputado Longton. Es una figura agravada. Lo que pretendemos es que el Código Penal y la normativa legal en Chile dé respuesta y esté al día. Eso evidentemente nos tensiona y nos presiona a nosotros aquí en el Congreso de ir moviéndonos muy rápido, tan rápido como se van moviendo las nuevas tendencias delictuales, pero creo que es nuestra responsabilidad. Tenemos el problema de que vivimos con un Código Penal que es muy antiguo, que hemos tenido que ir parchando, modificando con el tiempo. Eso es un poco de la naturaleza de las circunstancias en las que vivimos hoy día. Existe una discusión respecto a un nuevo Código Penal, pero no podemos esperar eternamente a eso. La ciudadanía espera respuestas rápidas porque vivimos en tiempos de inmediatez, y eso es, de nuevo, insisto, una realidad con la que nos toca convivir. No podemos abstraernos de eso. Y por lo mismo no deberíamos tenerle miedo a que el Código Penal vaya en permanente ajuste, respondiendo a esas tendencias delictuales que están generándose en las calles, y esa innovación permanente de las organizaciones criminales no va a terminar. Entonces la invitación que hago es que no le tengamos miedo a ese permanente ajuste de la normativa penal, y que simplemente entendamos que tan rápido como se mueven los delincuentes tenemos que movernos nosotros. Muchas gracias, diputado Sánchez, diputada Flores y diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Compartiendo plenamente lo que señala el Ministerio Público, además, efectivamente puede existir una fórmula para tratar de perfeccionar esta indicación del diputado Sánchez. Probablemente podría él presentar alguna indicación reemplazando esta para hacerla quizás un poco más amplia, y entendiendo que efectivamente tiene que ser un ámbito bastante más restrictivo a la hora de... está hecho, fantástico. Muy bien, muchas gracias. Y claro, porque en el fondo, presidente, uno entiende que tenemos que buscar un apego a la técnica legislativa en el sentido de las ideas matrices del proyecto, pero el diputado Sánchez tiene mucha razón en el sentido de que la criminalidad en nuestro país va sumamente rápido, por cierto que es mucho más rápido de lo que nosotros legislamos o colegislamos con el gobierno. Eso es la verdad, es así. Y si podemos buscar un acuerdo político, que para eso estamos acá nosotros, en el sentido de poder incorporar estas figuras que permitan entregarle mayor seguridad y más justicia a los ciudadanos en nuestro país, me parece que es bienvenido. Acá hay, por cierto, tipos penales que ni siquiera están reconocidos con los nombres que mediáticamente se conocen. Son nombres que probablemente en la prensa se les entrega, no sé, para tratar de identificar la comisión de determinados delitos, pero con apego estricto a la norma, muchos de estos no existen como tales, y por lo tanto, si nos podemos anticipar a estas situaciones, me parece positivo, y por lo tanto yo creo que sin duda alguna debiésemos apoyar esto. Gracias, presidente. Diputada Joana Pérez. ¿Tiene la palabra, Joana? ¿Yo? Ya. Presidente, mire, efectivamente yo concuerdo y valoro que la Fiscalía también respete nuestra voluntad como legislador. Ya creo que se valora aquello, porque efectivamente nosotros tenemos que representar la realidad, y hoy día se ha modernizado el delito, se han importado otros delitos. Uno pudiera también aducir las encerronas o los delitos que se hacen por una nave, aeronave, o sea,
quizás años atrás no teníamos tanta tecnología, pero hoy día la tenemos, y creo que también el que a veces se huye y en el fondo se burla en la autoridad policial, por ejemplo, también es un tema. O sea, creo que amerita una revisión mejorada, pero sin duda que estoy de acuerdo con eso y creo que somos los llamados a mejorar esa legislación y actualizarla. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Presidente, bueno, yo reitero que esto no tiene nada que ver con el proyecto de ley, que tiene un mandato muy claro en la idea matriz y que tiene que ver con la reincidencia en los delitos, no crear nuevos delitos. Y sobre todo no crear nuevos delitos cuando se aplican penas que son excesivas, como esta disposición que plantea el diputado Sánchez, que por ejemplo eleva el delito, y eso es bueno ver la proporción entre los delitos, porque uno tiene que saber si está de acuerdo con la escala de valores que eso representa. Por ejemplo, con esta disposición que plantea el diputado Sánchez, que le entrega una enorme importancia a la propiedad y a la defensa de la propiedad, y por lo tanto endurece la persecución de los delitos de robo. En el delito de robo con intimidación, al excluirse el grado menor de la pena, pasaría a tener una pena de 10 a 20 años. Robo con intimidación, 10 a 20 años. Va a tener una pena igual o superior a la del homicidio. Igual a la del homicidio, es decir, ir a una motocicleta, robar la cartera a una persona y empujarla para que se caiga al suelo y que se produzcan algunas lesiones, habría robo con violencia, tendría la misma pena que asesinar a la persona, que asesinarla. Segundo, tendría una pena superior al delito de violación. La violación tiene una penalidad que hoy día va de 5 años a 15 años, presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. Esta modificación que se quiere hacer va a establecer que el robo con intimidación tenga una pena que partiría en 5 años más que el delito de violación. El robo con sorpresa, que es prácticamente el lanzazo, tendría una pena de 3 años y un día 5 años, y también se puede establecer una tabla comparativa con numerosos delitos que tienen que ver con delitos sexuales, con delitos de lesiones, que tendrían una penalidad inferior. Por eso, presidente, yo creo inadecuado comenzar a revisar las penas en singular sin ver cómo se afectan y cómo se ve la proporcionalidad entre una y otra, porque se produce una desproporción que yo creo que va a ser cuestionada. Evidentemente, por ejemplo, la vida o la indemnidad sexual de mujeres o de menores tiene mucho más valor que el robo, por ejemplo, de un celular o de un motochorro. Y aquí, en esta mesa, en esta comisión, les parece que tendría una importancia menor y por eso se sube solo lo otro. Por eso, presidente, yo creo que es peligroso el camino que estamos siguiendo y por supuesto yo no lo voy a apoyar. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Punto de reglamento? Sí, solicitarle, presidente, el cierre del debate y que podamos avanzar a la votación antes de que termine la hora. Tiene la palabra la diputada Giles. Diputada Giles. Sí, presidente, yo sin ningún ánimo de alargar esto, o sea, nadie me podrá acusar de latera y larga en mis intervenciones. Sí hay alguien, pero es solo uno y sin importancia. Quiero decirles que a mí me parece que lo que demuestran los últimos 25 minutos de debate... Diputada Giles, usted tiene la palabra. Lo que demuestran los últimos... Diputada Giles, la escuchamos. Gracias. Lo que demuestran los últimos 25 minutos de debate es que efectivamente era importante que esta indicación no fuera declarada inadmisible y que hubiera la posibilidad de tener creatividad respecto a este proyecto. Yo quiero insistir en eso porque opino con mayor razón lo que señalé. A mí me parece que la tarea nuestra en esta tramitación que se produce aquí y no en otra parte es justamente mejorar los proyectos o lo que nos parezca a nosotros que es aportar a los proyectos. El objetivo no es sacar apuraditos este proyecto. Es más, ni siquiera hay razones domésticas o prácticas para hacerlo, puesto que la próxima semana no hay en toda la Cámara, y entiendo que en el Senado también, urgencias de parte del Gobierno. No hay urgencias, entonces no hay apuro. No solo en esta comisión no hay urgencias, no hay urgencia en toda la Cámara.
Estamos sometidos a una sequía legislativa de urgencia de parte del gobierno, que lo que está haciendo es retirar proyectos, retirar la reforma previsional y así sucesivamente. Entonces yo creo que en ese ámbito, en esa situación, la tarea del legislador es mejorar los proyectos. Y me parece que la idea restrictiva que ha propuesto el Ejecutivo y el colega Soto por su intermedio, presidente, de que atenerse a la idea matriz debería restringir nuestras potestades legislativas, debería ser interpretado de una manera completamente contraria. La idea matriz debe ser vista en toda su amplitud, lo que incluye, no hay ninguna regla en ninguna parte que diga que no podría incluir, por ejemplo, nuevos tipos legales, al contrario. Oye, habiéndose cumplido el horario de la sesión, esta se levanta. Gracias.